Bueno, pues tenemos el gusto de estar aquí en el Congreso Internacional de Derecho Comparado 2026, retos clave de la colegiación en el mundo, aquí en la Universidad Anáhuac Cancún, y de verdad que tengo en estos momentos el orgullo de entrevistar a un hombre muy reconocido. Él es el doctor Ernesto Rey Cantor, de Colombia. Él va a participar mañana en este congreso con la conferencia Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Control de Convencionalidad, en el eje 4 temático que dice Abogacía, Derechos Humanos y Democracia, el compromiso global de las colegiaturas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amable. Estoy complacido en esta gran universidad internacional Anáhuac Cancún para participar el día de mañana como ponente en temas relacionados con los derechos humanos. Excelente. Antes de abordar, pues ahora sí que las diversas preguntas, primero platíquenos aquí en nuestro país, México, el bello estado de Quintana Roo, y en estos momentos en Cancún. ¿Quién es el doctor Ernesto Rey Cantor? Porque antes de entrar a los micrófonos me estaba platicando su historia y le dije, espérame, vamos a compartirlo porque vale la pena. Háblenos un poquito de eso. Bueno, con mucho gusto. Yo soy colombiano. Nací en un pueblo que se llama Fusagasugá, pero no en el pueblo, sino en una vereda en el campo. Y recuerdo de niño que mis tíos y mis padres prendían la radio a las 5 de la mañana y escuchaba música mexicana. Miguel Aceves Mejía, años 50, años 60 aparece José Alfredo Jiménez con las canciones, Javier Solís, y eso me une gratamente a mí. Soy egresado de la Universidad Libre de Colombia, la universidad privada más grande en el país. Y la próxima semana, agosto 2026, cumpliré 50 años de ser profesor universitario. Luego mi mundo es la universidad. Los estudiantes son mis amigos y a quienes debo enseñarles para que sean otros profesores y maestros los derechos humanos. Estoy de paso a Wow. Perfecto, doctor Ernesto Rey Cantor. Y bueno, me da gusto escuchar que nació en una vereda y su música fue la mexicana. Entonces tiene usted muchos años mexicana. Así es. Platícanos un poquito, ¿cómo han sido los países latinos en donde usted ha tenido la oportunidad de participar, dando conferencias? ¿Qué tipo de situaciones se ha encontrado que hoy en día, en este pleno 2026, ya no deberían ni de existir? Pues son muchas. En este caso hablaremos de las violaciones a los derechos humanos que existen en todo el mundo, y particularmente en América Latina. Algunos países, entre esos Guatemala, El Salvador, Colombia y el Perú, han vivido, inclusive algunos de estos, en conflicto armado interno, o sea, el enfrentamiento, combate de la guerrilla contra el ejército constitucional y legalmente establecido. Y hablamos de Guatemala, las víctimas, mujeres indígenas, que los militares y la policía que invadían su territorio indígena las violaban delante de sus esposos y de sus niños, torturaban a los hombres y los obligaban a cavar su propia tumba, y algunos los descuartizaban y los enterraban delante de su esposa y sus hijos.
Eso sucedió en Guatemala y hay varios casos que ha resuelto la Corte Interamericana. En El Salvador otro tanto, Colombia terrible, el conflicto armado interno entre la guerrilla de la FARC y vamos a ver el corillo y vamos a ver si me has aquí en la casa. de Colombia. Sí. Entonces, esas graves violaciones a derechos humanos, que no solo en Colombia y Guatemala, sino en El Salvador y el Perú, los victimarios, que generalmente son militares, y en algunos casos participan paramilitares, que nacen de las entrañas de la fuerza pública, no son sancionados. Y existe en el derecho internacional el deber internacional de investigar, juzgar, en su caso, sancionar a los responsables, a todos. Y se ve la impunidad en estos países y en otros. Entonces, cuando no hay justicia dentro de la jurisdicción de un Estado, se agota y no hay acciones constitucionales y legales para interponer, las víctimas o sus familiares pueden acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene dos órganos internacionales de protección: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José. Esa es una primera parte de este gran tema para responder a su pregunta. Y la segunda es que se observa a lo largo y ancho del territorio latinoamericano la violencia contra la mujer. Y eso es cultural y ancestral que se da en varios países. Fíjense, en algunas partes machistas, el mexicano, y yo he recorrido América Latina, modestia aparte, de arriba abajo varias veces, y conozco las universidades más importantes, públicas y privadas, y me cuentan casos y casos y casos. Alguna vez que fui a Brasil y pregunté ingenuamente en una universidad en Sao Paulo que por qué un tratado que reconoce derechos humanos a la mujer se había firmado y adoptado en una ciudad intermedia llamada Belém do Pará, el día 6 de agosto de 2094, y se llama la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, comillas, Convención de Belém do Pará. Me dijeron, mire profesor, me dijeron los expertos de la Asamblea, asesores de estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mire profesor, es que allá en esa ciudad la violencia intrafamiliar es diaria. Si el vecino que ocupa el apartamento del tercer piso amanece en una gritería, golpeando los asientos, los muebles, y le pega a su mujer, el de abajo dice: anoche me tocó hacer lo mismo. ¿Y por qué? Para que ella aprenda a respetar. Y si no, esto no funciona. Y hay un caso famoso que se llama el caso María Le Pen. Sucedieron los hechos en el Brasil. Y como 4 o 5 veces el esposo casi mata a su mujer a golpes. Hasta que al final, en una hospitalización, la desahuciaron, que se moría, apareció una ONG de derechos humanos, se hizo cargo del caso porque no hubo justicia en lo penal, al marido nunca lo investigaban, ella denunciaba con mucho temor y los jueces penales no le ponían cuidado.
si no tuviera derechos. Y esa ONG agotó esa jurisdicción interna de esa manera, en medio de la impunidad, y llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dicta una resolución recomendándole al Estado del Ecuador respetar los derechos humanos de la mujer y sancionar al marido, los jueces, para combatir la impunidad, porque cuando no se combate el delito, pues los hechos se repiten. ¿Y para dónde vamos? Que son 35 estados miembros de la OEA, se fundó, se creó Bogotá en abril, mayo de 1948, firmando la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y comienza a formarse el sistema interamericano. Repito, 1948. Pero esto tiene una antesala, que fue en Ciudad de México, en ese bello castillo que se llama Chapultepec, donde esos estados que asistieron a Bogotá, abril y mayo del 48, algunos habían estado en Ciudad de México, donde se escribieron las primeras letras, empezaron a negociar un texto de un proyecto que se iba a presentar más adelante. De esa manera nace la OEA. Entonces, aquí encontramos, vuelvo a la Convención de Belén do Pará, que uno mira en la lista de los estados, quiénes firmaron, quiénes no, quiénes han ratificado, y aparece México el día 6 de abril de 1945 firmando, y el día 6 el sexto mes del día 19 de 1948 hizo el depósito del instrumento internacional de ratificación. Quiere decir que de esa fecha a nuestros días, casos que sucedan en México de violencia contra la mujer, no solo se viola la Constitución mexicana, sino también ese Tratado Internacional de Derechos Humanos, y las mujeres víctimas de esas violaciones pueden hacer valer internamente la Convención de Belén do Pará para que se investigue, se juzgue y se sancione. Estamos hablando del marido que le pega a la mujer, a servidores públicos y a particulares, ejemplo en colegios donde discriminan a la mujer y la maltratan, y algunas son víctimas de acoso laboral y otras de acoso sexual, o las dos cosas. Históricamente esas violaciones han quedado en la impunidad. Para terminar, el mensaje es el siguiente: cuando sucede unos hechos de violencia intrafamiliar, vivimos aquí en este edificio, Son los que firmaron. hay 22 en el continente y 13 islas del Caribe que son estados. Usted que tiene 50 años de experiencia en esta materia, ¿cuáles son los países que realmente han resarcido este daño y quienes no han querido de alguna manera pues cambiar sus leyes? Porque pareciera que el ser mujer es un delito, el tener hijos es un delito, el tener un esposo es un delito, cuando 50 años tal vez usted ha visto cambios, maestro. ¿Cuáles han sido esos cambios? ¿Qué nos hace falta para lograr un mundo mejor de respeto? Porque aquí venimos todos. Sin una mujer no hay hijos, no hay hombres. Tiene que haber, lógicamente, participación de los dos para poder crear la humanidad. ¿Qué nos ha fallado como humanos para no poder lograr el respeto entre ambos y decir, a ver,
ya no estamos en los tiempos de antes, no podemos seguir viviendo así, y países que no cambian ni siquiera sus leyes. Bueno, contesto de la siguiente manera, la primera parte. Yo no llevo 50 años dictando derechos humanos porque es una disciplina nueva del derecho de reciente creación. Esto lo voy a explicar mañana en mi conferencia magistral. Ya con una edad avanzada fue que yo entendí que habían unos tratados internacionales que reconocen derechos humanos, porque lo que aprendí en la Constitución fue los derechos, lo que aprendí en mi universidad, y tuve grandes maestros, fue los derechos constitucionales, pero nunca nos hablaron de derechos humanos. Concluyo esta parte, que yo aprendí este tema ya en una avanzada edad. Segundo, esto es cultural, y mientras no se erradiquen esos estereotipos y esos patrones que vienen de la casa, del pueblo, de Fusagasugá, de Pinamanta, Colombia, de abuelos, tenían la mentalidad de que podía ir a estudiar era el hombre. La mujer es de la casa. La mujer está para cocinar, lavar, planchar, en un campo, arriar las vacas, caballos, recoger las cosechas a la par del hombro, y fuera de eso la crianza de los hijos. Y fue una lucha tremenda para que las mujeres pudieran ser reconocidas como titulares de derechos. Esa es otra historia que, si me alcanza el tiempo, mañana la voy a comentar, de cómo los derechos se reconocieron primero a los hombres. De ahí que la Revolución Francesa, de que tanto hacemos gala en el mundo occidental, liberté, igualité y fraternité, los franceses firmaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es claro, los derechos son del hombre, no la mujer, y así se va transportando esa cultura, y en América, recorriendo de arriba abajo, hoy en día ve uno violencia contra la mujer en las calles. El policía está en la esquina mirando que el marido golpea a la mujer y nadie dice nada. Quiero terminar esta parte recordándoles, y lo decía anoche en una clase magistral de la magistrada Rosario, me invitó Rosario Cervantes, que en Ciudad de Juárez, las muertas de Ciudad de Juárez, que no eran 4 o 5 víctimas en el caso de Campo Algodonero. Yo fui allá a dictar una conferencia invitado por la Suprema Corte de Justicia, cuando del año 1994 en adelante empezaron a invitar a distintas casas de la cultura, las casas de la cultura jurídica históricas, y recorrí como 3 estados, y me mandaban a un lado y me mandaban a otro. Yo con mucho gusto iba, y yo pedí ir a Ciudad de Juárez. En la Suprema Corte me dijeron: maestro, no se meta a esa ciudad porque es peligroso. No querían decir más. Y en la UNAM también me dijeron lo mismo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas: por eso no vaya para allá, vaya para otro lado. Váyase a Cancún y Acapulco y las playas, y allá hay casas de la cultura jurídica. Yo quiero ir a Ciudad de Juárez. Y allá conocí a esas lideresas que salían a las calles con unas pancartas que decían: ni una más, o sea, ni una más muerta.
y el caso Campo Algodonero son 4 o 5 víctimas que yo recuerdo. Y ellas me dijeron, mire, el Estado en la corte reconoció que eran 370 y pico, él no lo sabe. Oye, esperemos que salga la sentencia, no había salido. Y no, pero camine, profesor, y le enseñamos más cosas. Esa conferencia terminó como a las 5:30 de la tarde y me fui con esas lideresas defensoras de derechos humanos. Y me acosté a las 4 de la mañana escuchando historias y mostraron documentos que eran 7.800. Uy, por Dios, casi una muerta por semana. Y los cadáveres quedaban allá en Campo de Algodonero. Pasaba la Policía Federal y veía eso y no le importaba. Los familiares de la víctima tenían que ir al Ministerio Público, a la policía, a decir, por favor, hagan el levantamiento del cadáver. Y no, eso era una indiferencia. Entonces, a mí me sorprendió en Ciudad de Juárez, hechos que les estoy contando, que la Corte dictó la sentencia y condenó al Estado. Y de esa práctica criminal, escoger mujeres para asesinarlas, ¿quién era el asesino? Un asesino en serie. Sabemos que hay asesinos en serie que matan indigentes, travestis, homosexuales, prostitutas en la calle. Se disfrazan y salen a medianoche a matar. Desaparecen unos asesinos en serie que preferían matar mujeres. No mataban hombres, sino seleccionaban mujeres. Y compraban a la víctima, y la delincuencia común era la que se encargaba de hacerle el seguimiento a esa pobre mujer mexicana o proveniente de países de Centroamérica. Yo vi fotografías, no existían los videos, en que bajaba del autobús una campesinita de cualquier estado federal con una bolsa de plástico, una muda de ropa y de chancletas a buscar trabajo en las maquiladoras de Ciudad de Juárez. Y curiosamente las maquiladoras, para que se entienda, fábricas que producen mercancías en cantidades, seleccionaban mujeres, o sea, la presa para el cazador estaba ahí al orden del día. Entonces, se bajaba del bus, de la buseta, la campesinita, y ya la tenían fotografía y le hacían el seguimiento donde vivía, donde trabajaba, y en cualquier momento que tuvieran la oportunidad, la detenían arbitrariamente, la llevaban a Campo Algodonero y aparecía el violador. Y medianoche, 2, 3 de la mañana la violaba y quedaba el cuerpo tirado en el Campo Algodonero. No narró más los hechos porque son grotescos y es muy triste decir cómo lo hacía, y esto es gravísimo que se cometan esas graves violaciones en mujeres. Así es. Bueno, antes de finalizar, me gustaría saber, doctor Ernesto Rey Cantor, en el caso de Guatemala, comentaba usted que la mujer es libre mientras sea soltera. Este es un punto importante. Bueno, platíquenos un poquito cómo son la los derechos de primera vez que fui a Guatemala, un profesor muy brillante, Alfonso Novales, y fui a dictar la conferencia. Y otros profesores que asistieron, además de los estudiantes, me comentaban, mujeres casadas, profesionales, que había algo curioso en ese país. La Constitución le reconocía y le reconoce por igualdad, por iguales partes, los derechos a la mujer y los derechos al hombre.
Pero si esa mujer tenía bienes propios de soltera y se casaba, los administraba el marido. Pero por el hecho de casarse, un artículo del Código Civil, hablando del matrimonio, decía que la mujer casada no podía trabajar sin el permiso previo y escrito del marido. Hágame el favor. O sea, se perdían todos los derechos. Sí, los que la Constitución le reconocía una ley, una norma de inferior jerarquía, como es el Código Civil, le quitaba el derecho, hablemoslo así. Y otra norma decía que no podía estudiar sin permiso del marido, porque alteraba la paz y el sosiego hogareño, algo así. Dije, qué horror. De una mujer llamada María Eugenia Morales, casada, lideresa, varios casos, comisión 4 años atrás, 3, no recuerdo. Volví como a los 6, 7 años y pregunté qué pasó. Derogaron la norma, no, profesor, están en unos debates en la Asamblea Legislativa, que sí que no, pero los que se oponen, la mayoría, los parlamentarios son hombres. Poca representación de la mujer. No había voluntad política en ese Congreso o Asamblea Legislativa para reformar el código. Después en Bolivia y Berlín me pasó lo siguiente. Conté la experiencia del Código Civil de Guatemala. Y eso fue una clase que dicté, una clase abierta, una conferencia en el aula máxima de la Universidad de Cochabamba. Y salimos a cenar y a tomar unas copas. Y algunos profesores llevaron a la esposa. Y salimos a la par de la universidad y nos fuimos caminando a unos restaurantes y bares. Y yo iba hablando con alumnas. De pronto se me desaparecieron y estaba yo en medio de los hombres. Yo dije, ¿qué se hicieron las mujeres? Venían atrás. No podían ir adelante y a la par mío, porque con una mirada el marido la espantaba. En la cena noté que las mujeres no hablaban. Fuimos a un bar, una discoteca, un karaoke, a tomar copas. Y bueno, bailaban los jóvenes, estudiantes, chicos con chicas. Y yo notaba que las mujeres casadas no bailaban. ¿Por qué? Porque el marido no las sacaba a bailar. Y si de pronto alguno de otro de los hombres que estaban ahí la invitaba a bailar, ella hacía cara de que no. Y de pronto en una segunda parte salía a bailar y era porque el marido le hacía una seña y la vigilaba mientras bailaba. Y yo tomando copas con profesores ahí, un profesor de Derecho Civil y Derechos Humanos me dice, ¿cómo le pareció la charla? Estuvo bien asistida. Ay, sí, profesor, muy buena, extraordinario el tema. Pero no se le ocurra hablar usted que las mujeres tienen derechos humanos, porque si así como estamos y saben que tienen derechos humanos, ¿quién las aguanta en la casa? Con eso termino. Qué tristeza, qué tristeza. Bueno, ya para finalizar, maestro, ¿qué llamado le hace usted a estos países? Pues mira, ¿Qué nos falta? es educación. Educación. Desde la escuela, desde la casa, hay que enseñarle a los hijos, hombre y mujer, que los dos tienen los mismos derechos.